El Partido Acción Nacional es uno de los principales partidos de la política en México y el segundo más antiguo después del Partido Revolucionario Institucional. Los orígenes del PAN pueden situarse en los años 20 y 30 del siglo XX, un periodo de gran agitación política en México. Tras la Revolución Mexicana, el poder en México se consolidó en torno a un sistema de partido único, con el antecedente del Partido Nacional Revolucionario, PNR, fundado en 1929 y precursor del PRI. Para muchos sectores, este modelo de partido único generaba una hegemonía política que amenazaba el pluralismo y la democracia en el país. Los impulsores del PAN se alineaban principalmente con sectores conservadores de la sociedad mexicana, incluyendo empresarios, intelectuales y miembros de la Iglesia Católica, quienes veían con preocupación el creciente control del Estado sobre la economía y la sociedad. Entre ellos destacaron figuras como Manuel Gómez Morín, quien fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y desempeñó un papel central en la fundación del partido. El PAN surgió con el propósito de ofrecer una alternativa democrática y humanista, y de dar voz a aquellos que se oponían a las políticas estatistas y el control político del régimen revolucionario. Al menos ellos iniciaron con esas ideas. Su historia reflejaba una trayectoria compleja que lo ha llevado desde su fundación como un movimiento opositor conservador hasta su posición como partido gobernante en diferentes periodos, experimentando varios cambios internos y desafíos políticos. El 16 de septiembre de 1939 se fundó oficialmente el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Sus fundadores, encabezados por Gómez Morín, establecieron que el partido se centraría en los principios de la doctrina social cristiana, la democracia representativa y el respeto a la libertad individual. Para el PAN, el individuo y la familia eran el núcleo de la sociedad y consideraban que el Estado debía tener un rol limitado en la vida de sus ciudadanos. A diferencia de otros partidos de la época, el PAN surgió como un partido de oposición sin buscar la confrontación armada, adoptando en cambio una postura de oposición electoral, legal y pacífica. Desde sus inicios, el partido tuvo un crecimiento lento, enfrentándose a un contexto de represión y desigualdad en las elecciones dominadas por el PRI. Sin embargo, logró atraer a un núcleo sólido de simpatizantes, en su mayoría pertenecientes a la clase media y alta, y a grupos conservadores en el norte del país. El PAN comenzó a ganar mayor relevancia a partir de los años 50 y 60, cuando fue consolidando su estructura y aumentando su presencia en el norte del país, especialmente en estados como Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, donde encontraba más apoyo entre empresarios y sectores conservadores. Durante estas décadas, el partido sufrió varios altibajos, obteniendo triunfos esporádicos en municipios y estados, aunque la estructura del partido único y el control del PRI sobre el sistema electoral dificultaban su avance a nivel nacional. Sin embargo, durante los años 70 y 80 el contexto comenzó a cambiar. México enfrentaba una serie de crisis económicas y el modelo económico del PRI, basado en el nacionalismo y la intervención estatal, comenzó a ser cuestionado. Esto abrió una oportunidad para que el PAN se presentara como una alternativa con una visión más liberal en términos económicos y una postura a favor de la democracia. En 1983, el PAN logró una victoria significativa al ganar la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que llevó al partido a un punto de inflexión, colocando a este como una fuerza política nacional. A finales de los 80s, el PAN se consolidó como la principal fuerza opositora del PRI, ganando una mayor cantidad de escaños en el Congreso y algunas gubernaturas. En 1988, cuando se llevó a cabo la controvertida elección presidencial en la que resultó vencedor Carlos Salinas de Gortari del PRI, el PAN decidió no desconocer oficialmente el resultado, lo cual generó tensiones internas en el partido. No obstante, este evento fortaleció el perfil del PAN como una oposición moderada, lo cual le permitió crecer en popularidad. La década de los 90 fue crucial para el PAN. En 1992 ganó su primera gubernatura en Baja California. En los años siguientes aumentó su presencia a nivel nacional y en el Congreso.
La apertura democrática en el país permitió que, en el año 2000, Vicente Fox, candidato del PAN, ganara la presidencia, marcando el fin de 71 años de hegemonía del PRI. Este triunfo fue un evento histórico en México, conocido como la Transición Democrática, y colocó al PAN como un partido capaz de alcanzar la presidencia mediante elecciones democráticas. Durante el mandato de Fox, 2000 a 2006, el PAN adoptó políticas de libre comercio y buscó fortalecer la relación de México con Estados Unidos, aunque también enfrentó críticas por su falta de reformas estructurales y por su estilo de gobernar. En 2006, el PAN ganó la presidencia nuevamente con Felipe Calderón, en una elección controvertida que marcó una etapa difícil para el partido. La administración de Calderón del 2006 al 2012 fue conocida principalmente por guerra contra el narcotráfico, una política de seguridad que buscaba enfrentar a los cárteles de droga mediante el uso del ejército y otras fuerzas de seguridad. Esta estrategia fue muy controvertida y generó tanto apoyos como críticas, debido al aumento de violencia en el país. Tras 2 sexenios panistas, el partido sufrió un desgaste y una disminución del apoyo popular. En 2012, el PRI regresó al poder con Enrique Peña Nieto, lo cual fue un duro golpe para el Partido Acción Nacional, quien además atravesaba divisiones internas. A partir del 2012, el PAN comenzó un periodo de ajustes y autocrítica, buscando redefinir su posición frente a un panorama político cada vez más fragmentado y competitivo. En 2018, el PAN formó una alianza electoral llamada Por México al Frente, con el Partido de la Revolución Democrática, PRD y Movimiento Ciudadano, y lanzó como candidato presidencial a Ricardo Anaya, quien no logró ganar, siendo derrotado por Andrés Manuel López Obrador y su partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, que capitalizó el descontento con el PRI y el PAN. Actualmente el Partido Acción Nacional enfrenta varios retos, posicionándose como un partido de oposición, ya que Morena se consolidó como la principal fuerza política de México. En 2021, el PAN formó una alianza con el PRI y el PRD para las elecciones legislativas y locales, con el fin de contrarrestar el avance de Morena. Esta estrategia de alianzas ha sido objeto de críticas, tanto internas como externas, pero también han permitido al PAN mantener una presencia significativa en el Congreso y en algunos estados. En 2024, el PAN enfrenta un gran reto: unificar sus propuestas y liderazgo, ya que se viene lidiando con el descontento social, la violencia y problemas económicos en nuestro país. Para muchos, el PAN debe redefinir su identidad y sus objetivos, adaptándose a los cambios y a las expectativas de los votantes jóvenes y de una sociedad mexicana que ha cambiado en las últimas décadas. En resumen, el PAN ha tenido una trayectoria de más de 80 años, pasando de ser un partido de oposición moderada a una fuerza gobernante y, en la actualidad, a una posición importante frente a un escenario político complejo. La evolución del PAN refleja las dinámicas de la política mexicana para mantenerse vigente en un contexto de constante cambio. ¿Ya conocías su historia? Síguenos para más.